Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana llegó divorciada pidiendo ayuda. La encontré con mi esposo desnuda en mi cama mientras sonaba la canción de nuestra boda. Seré directa. Mi hermana mayor Bri se convirtió en alguien que apenas reconozco. Crecimos como hermanas normales, con nuestros buenos y malos momentos, pero nada me preparó para lo que sucedería. Hizo algo imperdonable que destrozó a nuestra familia. Todo empezó cuando el matrimonio de Bri se desmoronó el año pasado. Había estado casada con Milo durante un tiempo, hasta que descubrió que él la engañaba con varias compañeras de trabajo. Bri, que siempre ha sido intuitiva, sospechaba algo. Un día decidió seguirlo cuando dijo que trabajaría hasta tarde. Lo encontró en un hotel con su secretaria. Lo que siguió fue caótico. Bri perdió el control, como cualquiera lo haría en esa situación. Gritó, lanzó objetos e incluso abofeteó a la otra mujer por pura rabia. Milo no mostró ni una pizca de arrepentimiento. No se disculpó ni intentó explicarse. De hecho, se enojó con Bri por armar una escena en el hotel, un lugar que al parecer frecuentaba. Para empeorar las cosas, Milo la echó de casa sin contemplaciones, respaldado por un acuerdo prenupcial que habían firmado. Bri no tenía derecho a ninguna de sus propiedades. Él sabía que ella no podía tocar su dinero y usó ese poder contra ella sin ninguna compasión. Sin otras opciones, Bri vino a pedirme ayuda, completamente destrozada. Como vivimos en la misma ciudad mientras nuestros padres están a algunas horas de distancia, no dudé en recibirla, sintiendo solo compasión por su situación. No tenía idea de lo que vendría después. En ese momento, yo estaba casada con Archie. Éramos mejores amigos con una conexión increíble. Aunque teníamos carreras exigentes que nos mantenían ocupados, siempre encontrábamos tiempo el uno para el otro. Las cosas cambiaron cuando Archie perdió su trabajo inesperadamente debido a recortes en su empresa. Le afectó profundamente. Como persona centrada en su carrera, era la primera vez que se encontraba sin saber qué hacer. Comenzó a buscar trabajo inmediatamente, pero las ofertas que recibía tenían salarios mucho menores que su trabajo anterior. Podía ver cómo esto le afectaba, pero Archie no era del tipo que se queda sin hacer nada. Aunque el salario no era el mejor, aceptó una oferta de una empresa estable solo para volver a trabajar. Sé que no fue fácil para él aceptar un trabajo con menor pago después de haber estado en una posición más alta. Yo ganaba aproximadamente el doble que él, pero nunca le di importancia. Jamás hice que mi esposo se sintiera menos por ello. Nuestro matrimonio siempre se basó en el respeto mutuo y la igualdad, no en quién ganaba más. Habíamos comprado nuestra casa juntos y, aunque no teníamos hijos, manejábamos todo muy bien. Mientras Archie siguiera aportando su parte de los gastos cada mes, lo cual hacía sin falta, no me importaba si su salario era menor que el mío. Cuando Bri se mudó con nosotros, a Archie le costó adaptarse. Ambos somos naturalmente introvertidos, y siempre habíamos apreciado nuestro espacio tranquilo juntos. Para complicar más las cosas, ni siquiera sabíamos cuánto tiempo se quedaría Bri. No estaba claro si serían algunas semanas o algo más prolongado. Sin embargo, quería estar ahí para mi hermana y Archie lo entendió. Al principio, Bri estaba completamente devastada. Pasaba la mayor parte de sus días encerrada en la habitación de invitados llorando. Había días en que ni siquiera salía de la cama, y honestamente no sabía cómo ayudarla. Parecía perdida. Era desgarrador ver a mi hermana así, tan vulnerable y derrotada. Hice todo lo posible por apoyarla, animándola a levantarse, a hablar sobre sus sentimientos, ofreciéndole mi apoyo cuando lo necesitara. Nuestros padres también fueron muy comprensivos. Visitaban a Bri todos los fines de semana y agradecían que yo estuviera ahí para ella durante un momento tan difícil y agotador emocionalmente. Fue un proceso lento, pero con el paso de las semanas, Bri comenzó a sentirse más como ella misma. Empezó a acompañarme en mis carreras matutinas o en caminatas después de la cena. Incluso comenzó a ayudar con las tareas de la casa, ya fuera cocinando o haciendo compras. Podía ver que estaba empezando a salir adelante y recuperar algo de normalidad, y me sentía orgullosa de ella por eso. Creo que los verdaderos problemas comenzaron cuando Bri se unió a un grupo de apoyo para mujeres divorciadas en Facebook. Después de todo lo que había pasado, tenía sentido que quisiera encontrar una comunidad de mujeres con experiencias similares. Al principio parecía algo positivo para ella, y conoció a varias mujeres que, como ella, habían descubierto la infidelidad de sus esposos. Bri solía llegar a casa después de sus reuniones semanales diciendo lo bien que se sentía después de compartir con estas mujeres. Me alegraba genuinamente que estuviera haciendo amigas y saliendo más, lo que parecía un paso saludable. Pero este grupo de mujeres, aunque comprensivas en algunos aspectos, también pasaban mucho tiempo en clubes y teniendo salidas nocturnas, donde los hombres les invitaban bebidas y bailaban con ellas toda la noche.
Al principio pensé que Bri merecía divertirse después de todo lo que había pasado, pero luego comenzó a llegar a casa completamente ebria. Casi regularmente empezó a traer desconocidos a nuestra casa. A veces ni siquiera nos avisaba a mí o a Archie, y nos hacía sentir muy incómodos con toda la situación, especialmente porque mi hermana podía ser muy ruidosa. Poco después, Bri pasó por una transformación total. Se cortó el pelo corto y se lo tiñó de rubio, tal vez para liberarse de quien solía ser. También comenzó a vestirse de manera más llamativa, eligiendo ropa mucho más reveladora que cualquier cosa que hubiera usado antes. De nuevo, no la juzgué por querer verse bien o intentar sentirse segura después de un cambio de vida tan importante. Pero lo que me molestó fue cómo comenzó a vestirse dentro de nuestra casa, especialmente cerca de Archie. Empezó a usar atuendos muy reveladores. Incluso mientras hacía cosas cotidianas como cocinar o lavar la ropa, se sentía muy inapropiado, especialmente considerando que este era nuestro espacio compartido. Y Archie estaba presente. Recuerdo una vez que le pregunté entre risas incómodas qué estaba usando, y ella respondió con seguridad que simplemente se sentía empoderada con su nuevo look. Su comportamiento fuera de casa también se volvía más extremo. Salía con ropa muy corta y reveladora. No quería ser controladora o poco comprensiva, pero también era importante para mí que Bri respetara que esta era nuestra casa también. Después de que todo se fue acumulando por un tiempo, finalmente decidí hablar con Bri. Quería ser honesta con ella, pero también amable porque mi intención no era criticarla ni avergonzarla. Sin embargo, Bri malinterpretó completamente mis intenciones. Se enfureció conmigo, acusándome de querer dictarle cómo debería vestirse. Actuó como si la estuviera atacando y las cosas escalaron rápidamente. Llegó tan lejos como para decir que la estaba avergonzando por sus elecciones y su estilo de vida y, para empeorar las cosas, involucró a Archie en la conversación. Bri se dirigió a él y le preguntó directamente si estaba de acuerdo conmigo en que su ropa era inapropiada. Archie no dijo mucho, no es del tipo que se mete en confrontaciones, pero claramente se veía incómodo. El rostro de Bri se puso rojo de ira y tal vez sorpresa. Era obvio que no esperaba que él se pusiera de mi lado. Ella solo se rió, mirándonos incómodamente, y me dijo que tenía suerte de tener un esposo que me apoyara. Solo sacudí la cabeza y le sonreí. Incluso después de esta conversación, Bri nunca moderó su forma de vestir, fue como si la charla hubiera sido inútil. Y continuó usando la misma ropa reveladora cerca de Archie y de mí. Sin embargo, lo que hizo las cosas aún más preocupantes fue cómo su comportamiento cerca de mi esposo comenzó a cambiar. Empecé a notar cómo Bri comenzó a interactuar más con Archie. Comenzó a sentarse con él para desayunar, insistiendo en charlar con él más a menudo. Archie, siendo el introvertido que es, generalmente se mantenía reservado y no se esforzaba por hablar con ella. Pero Bri comenzó a invadir su espacio, haciendo un esfuerzo por conectar con él. Al principio no le di mucha importancia, pensé que solo estaba tratando de establecer una relación con mi esposo, tal vez para hacer que su estadía con nosotros se sintiera menos incómoda, pero con el tiempo comenzó a sentirse diferente. Cada día después del trabajo llegaba a casa para encontrar a Bri y Archie sentados juntos, a veces compartiendo una copa de vino. Me pareció extraño porque Archie normalmente estaría haciendo sus propias cosas cuando yo llegaba a casa. Pero ahora parecía estar pasando más tiempo con Bri. Se veían cómodos, tal vez demasiado cómodos. Y me hacía sentir inquieta de una manera que no podía explicar. Lo peor eran los comentarios constantes de Bri. Bromeaba sobre cómo mi esposo me extrañaba por no estar en casa temprano y que necesitaba reducir mis horas de trabajo y pasar más tiempo con él como debería hacer una buena esposa. Me irritaba muchísimo escucharla decir eso porque estaba trabajando increíblemente duro en ese momento. Estaba liderando un proyecto importante en el trabajo, y siendo la gerente del proyecto, no tenía más opción que quedarme hasta tarde en la oficina la mayoría de las noches. Este era un momento crucial en mi carrera y pensé que Archie lo entendía. Creía que me apoyaba completamente en mis esfuerzos, pero los comentarios de Bri me hacían sentir insegura, como si de alguna manera estuviera fallando como esposa por no estar más en casa. Al principio lo ignoré pensando que Bri solo estaba siendo Bri, directa y un poco atrevida con sus bromas. Pero cuanto más pensaba en ello, más me molestaban esas palabras. Comencé a notar que Archie pasaba más y más tiempo con Bri, hasta el punto en que sentía que ella se estaba deslizando lentamente hacia un rol en nuestro matrimonio que me hacía sentir incómoda. Las cosas que Archie y yo solíamos hacer juntos como pareja, pequeñas actividades cotidianas como ir al supermercado, salir a cenar o simplemente pasar tiempo juntos, Bri ahora se unía a casi todo, como si fuera parte de la pareja. Al principio traté de no pensar en ello, pero pronto, cada vez que tenía que cancelar planes debido al trabajo, Archie y Bri simplemente seguían adelante y hacían cosas juntos sin mí.
Si me quedaba atrapada hasta tarde en la oficina, ellos iban a cenar solos o hacían mandados como ir al supermercado juntos. Odio admitirlo, pero comencé a sentirme reemplazada por mi propia hermana. Bri parecía disfrutar de la atención que Archie le estaba dando. Había estado tan perdida y destrozada cuando se mudó con nosotros, y ahora era como si estuviera absorbiendo todo este afecto y compañerismo, no de mí, sino de mi esposo. Los dos estaban formando su propio vínculo, y estaba sucediendo justo frente a mí. Traté de apartar los inquietantes sentimientos que se estaban arrastrando, diciéndome a mí misma que solo estaba siendo paranoica, pero en el fondo no podía sacudirme la creciente sensación de que algo definitivamente estaba mal. Entonces, una noche llegué a casa después de otro largo día de trabajo, y me quedé completamente atónita al ver un cachorro corriendo por nuestra sala. Me quedé paralizada por un momento, absolutamente sorprendida porque soy muy alérgica a los perros y tanto Archie como Bri lo saben muy bien. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Bri salió corriendo de la cocina, levantó al cachorro y comenzó a besarlo. Le pregunté qué hacía un perro en nuestra casa. Bri me dijo que ella y Archie habían decidido comprar un cachorro juntos. Me quedé atónita. ¿Qué quería decir con ella y Archie? Esta no era su casa. No era su decisión, especialmente sin consultarme. Inmediatamente fui a la cocina donde Archie estaba cocinando la cena y exigí una explicación. Estaba furiosa. ¿Cómo podía hacer esto sin consultarme? Archie explicó tranquilamente que siempre había querido un perro, y como Bri ahora estaba soltera y viviendo con nosotros, ella también quería una mascota. Así que los dos habían decidido por su cuenta conseguir un perro. Le pregunté bastante alto si no recordaba mis alergias severas, y antes de que pudiera responder, Bri interrumpió diciendo que había prometido que mantendría al perro solo en su habitación. Incluso tuvo el descaro de sugerir que empezara a tomar medicamentos para la alergia para que pudieran seguir teniendo el perro en la casa. Habló sobre cómo tanto ella como Archie se habían encariñado con el cachorro, y no podían imaginar separarse de él. Podía sentir la rabia creciendo dentro de mí, pero no quería explotar. Le dije a Bri que encerrara al perro en su habitación, al menos hasta que pudiera conseguir algunos medicamentos para la alergia. Estaba hirviendo de ira e incomodidad. ¿Cómo se atrevían a tomar una decisión tan importante, una que me afectaba directamente, sin siquiera pedir mi opinión? Toda la situación se sentía mal en tantos niveles. Archie y Bri habían comenzado a actuar como una pareja, tomando decisiones que afectaban nuestro hogar. Ya no se trataba solo del perro, era el hecho de que mi esposo y mi hermana habían actuado a mis espaldas, y estaba empezando a sentirme como una extraña en mi propia casa. Algo estaba muy mal y ya no podía ignorarlo más. Tuve una fuerte discusión con Archie esa noche, y le pregunté directamente si tenía sentimientos por mi hermana. Él pareció sorprendido, y negó rotundamente tener algo romántico con Bri. Explicó que simplemente le gustaba pasar tiempo con ella, ya que siempre estaba en casa mientras yo siempre estaba ocupada con mi trabajo. Tomé esto como un insulto, así que le recordé que él también era un adicto al trabajo, igual que yo, y trabajaba largas horas cuando estaba en su empresa anterior. Le señalé cómo nunca habíamos tenido problemas con nuestros trabajos antes. Él no supo qué responder y ambos dejamos la conversación ahí. La siguiente semana tenía programado un viaje de trabajo. Se suponía que sería un viaje rápido de 2 días, así que preparé mi maleta y me aseguré de que tanto Bri como Archie supieran que me iría. Sin embargo, esa noche, una fuerte tormenta golpeó y mi vuelo se canceló. No tuve más opción que tomar un Uber y volver a casa. Estaba un poco decepcionada por la cancelación del viaje, pero aliviada de volver a mi propia cama. Cuando abrí la puerta, escuché música fuerte desde dentro. Mis oídos inmediatamente se agudizaron porque la canción que sonaba no era cualquiera. Era la misma que había sonado durante mi boda con Archie. Una canción que siempre había sido especial para nosotros. Entré en la sala esperando encontrar a Archie, y tal vez habría allí, pero estaba vacía. La casa se sentía inquietantemente silenciosa, excepto por la música que llenaba el espacio. Recorrí la cocina y el comedor y vi 2 platos puestos en la mesa. La comida a medio comer, 2 copas de vino vacías junto a ellos. Mi confusión se convirtió en un nudo en el estómago cuando me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. ¿Dónde estaban Bri y Archie? Entonces lo escuché. Un sonido tenue desde arriba. Subí las escaleras silenciosamente. Cuando llegué al final, me paré fuera de la puerta de nuestra habitación, dudando por una fracción de segundo antes de girar el picaporte. La puerta se abrió para revelar a Bri completamente desnuda encima de Archie en mi cama. Por un segundo me quedé inmóvil mientras los veía en el acto. Entonces Archie de repente me vio y abrió los ojos de par en par. Inmediatamente empujó a Bri, y comenzó a vestirse mientras se disculpaba. Sus palabras eran frenéticas y desesperadas, pero Bri, ella no dijo una palabra.
Su rostro se puso pálido, pero lo que más me impactó fue la completa falta de remordimiento en sus ojos. Ni siquiera se inmutó. Algo dentro de mí se rompió al mirarla. Caminé directamente hacia ella, y sin pensar la abofeteé fuerte en la cara. El sonido hizo eco en la habitación, pero no fue suficiente. La agarré por el pelo, la rabia alimentando mi fuerza mientras la arrastraba fuera del dormitorio, y bajando las escaleras mientras ella tropezaba tratando de agarrar su ropa. Intentó arañarme las manos rogándome que la soltara, pero mi agarre era demasiado fuerte. Ella luchaba, pero no me importaba. Seguía mirando a Archie gritando que la ayudara, pero él no dijo una sola palabra. No me detuve hasta que la había sacado de la casa bajo la lluvia torrencial, medio desnuda, empapada y humillada. Se quedó allí parada. La miré directo a los ojos y le dije: «Eres igual que tu ex infiel, destruyendo hogares, y gente como tú pertenece a la calle, no en mi casa». La empujé al suelo con ira mientras ella comenzaba a llorar, finalmente dándose cuenta del impacto de sus acciones. Me rogó que la dejara recoger algunas cosas, pero yo ya había terminado. Arrojé su teléfono bajo la lluvia y le dije que podía llamar a alguien para pedir ayuda si quería, porque no iba a poner un pie de vuelta en mi casa nunca más. Todo lo que sentía era ira hacia ella. La hermana que una vez conocí se había ido. Lo había destruido todo, y en lo que a mí respectaba nunca quería volver a verla. Eventualmente, Bree llamó a nuestros padres pidiendo ayuda, y a pesar de saber todo lo que había hecho, traicionarme durmiendo con mi esposo, aún vinieron a rescatarla. Ayudaron a empacar sus cosas de mi casa y se la llevaron con ellos. Eligieron ponerse de su lado, ofreciéndole refugio y apoyo emocional como si sus acciones fueran de alguna manera perdonables. Me hacía hervir la sangre. Mis padres incluso me llamaron al día siguiente quejándose de que Bree se había enfermado porque la había hecho estar bajo la lluvia torrencial esa noche. Tuvieron el descaro de cambiar la historia, casi haciendo parecer que yo estaba mal por echarla, como si no la hubiera atrapado en el acto más despreciable de traición. No me contuve. Les dije directamente que no me importaba si Bree se había enfermado. Honestamente esperaba que así fuera porque lo que me había hecho era imperdonable. Ella destruyó mi matrimonio, destrozó mi confianza y me dejó con heridas que llevaría por el resto de mi vida. Mis padres, para mi total incredulidad, trataron de razonar conmigo. Reconocieron que lo que Bree hizo estaba mal, pero siguieron defendiéndola diciendo que era muy fuera de su carácter y que debía estar pasando por mucho mentalmente, después de su propio divorcio, para haber hecho algo así. Sugirieron que debería escucharla, pero inmediatamente me negué. Ninguna explicación podía justificar el hecho de que se había acostado con Archie en mi casa. Después de que la había ayudado y apoyado después de su propio divorcio, estaba más que furiosa con mis padres por incluso tratar de justificar su comportamiento como si las circunstancias de alguna manera excusaran su falta total de moral. Les dije que si continuaban apoyándola, no quería tener nada más que ver con ellos. Mientras tanto, no perdí tiempo en solicitar el divorcio de Archie. Él lloró, se disculpó y suplicó otra oportunidad, pero nada de eso me importaba ya. Cualquier sentimiento que tenía por él estaba enterrado bajo capas de dolor y rabia. Nunca podría perdonarlo por lo que había hecho. Han pasado 7 meses desde entonces y no me arrepiento de nada. Me he divorciado exitosamente de Archie y debido a su infidelidad, pude obtener una buena pensión alimenticia. Nunca me discutió nada. De hecho, me dio silenciosamente todo lo que pedí. Creo que estaba demasiado consumido por la culpa incluso para discutir. Vendimos la casa, dividimos las ganancias y hemos seguido caminos separados. Ahora vivo en un acogedor apartamento por mi cuenta, y se siente como un nuevo comienzo. Si me hubieran preguntado hace apenas un año si alguna vez me divorciaría de Archie, me habría reído y dicho que no. Pensé que teníamos un matrimonio sólido, uno construido sobre el respeto mutuo y la confianza. Pero eso claramente era una ilusión porque ese perdedor decidió acostarse con mi propia hermana. Por doloroso que fuera pasar por esto, me alegro de haberlos descubierto cuando lo hice. Estoy feliz de no haber desperdiciado más tiempo en ese matrimonio, y de haber reconstruido y avanzado en mi vida. Ayer recibí una llamada inesperada de mis padres. La primera vez que se han comunicado conmigo en meses, no se han disculpado realmente ni han hecho ningún esfuerzo por reconocer lo sucedido con Bree y Archie, así que escuchar de ellos de repente ya se sentía sospechoso. Mis padres me informaron que Bree ha estado tan deprimida desde el incidente, que ha recurrido al robo como forma de lidiar con todo. Me quedé atónita, y les pregunté qué querían decir con eso. Mis padres explicaron que Bree había estado tomando secretamente sus tarjetas y retirando grandes cantidades de efectivo de los cajeros durante los últimos meses. Mis padres no son muy buenos con la tecnología, así que nunca prestaron atención a las notificaciones en sus teléfonos sobre retiros o cargos bancarios.
O las perdieron por completo o no pensaron en revisarlas. No fue hasta que mi padre estaba planeando un viaje con mi madre recientemente, que se dio cuenta de que una parte importante de sus ahorros había desaparecido. Cuando revisó sus cuentas y vio el patrón de retiros, él y mamá confrontaron a Bri. Mis padres estaban impactados. Ella admitió todo. Les dijo cómo se odiaba a sí misma después de lo que me había hecho y no podía vivir consigo misma más. Aparentemente, había estado usando el dinero para beber, comprar drogas y quién sabe qué más solo para lidiar con todo. Les dije francamente a mis padres que honestamente no me importaba nada de eso ya que no importaba cuánto se arrepintiera mi hermana. Esto era algo de lo que nunca podría recuperarse. Les dije que ellos fueron los que eligieron acogerla después de todo, así que necesitaban lidiar con las consecuencias. Ambos padres empezaron a insistir en que este asunto con Bri nos involucraba a los cuatro ya que mi hermana parecía estar sufriendo por la forma en que la había estado tratando por su error. Argumentaron que debería hablar con mi hermana y perdonarla por todo ya que ella es mi familia al final del día. Sugirieron que ya que yo ya no tenía esposo, tal vez podría ayudar a Bri dejándola mudarse conmigo, y podríamos empezar de nuevo como una familia. Incluso propusieron que todos podríamos hacer terapia familiar juntos. Me burlé de sus sugerencias y les dije directamente que estaban locos al pedirme hacer algo así. Les recordé bruscamente que la razón por la que ya no tenía esposo era por su hija, la misma que todavía defendían incluso después de que había estado robándoles. Bri había destruido mi matrimonio, y esperaban que la recibiera de vuelta en mi vida, porque se sentía arrepentida. Nunca. Les dije que dejaran de incluirme en su familia de ahora en adelante, porque en lo que a mí respectaba, no quería ser parte de ella. Mis padres sienten que estoy siendo irrazonable por no darle a mi hermana una segunda oportunidad. ¿Soy yo la mala por no dejar que Bri vuelva a mi vida después de que destruyó todo lo que tenía? Actualización 1. Quiero aclarar algo. Estoy de acuerdo con quienes comentan que mi hermana está usando lo que me hizo como excusa para justificar sus robos, intentando conseguir la compasión de nuestros padres. Por eso, he decidido bloquear definitivamente a mis padres para que no puedan contactarme más. Estoy cansada de que siempre estén justificando el comportamiento de Bri. Mi hermana nunca me ha dado una verdadera disculpa por todo el daño que me causó, pero honestamente, ya llegué a un punto donde no necesito disculpas de nadie. Simplemente corté toda relación y seguí adelante con mi vida. También quiero mencionar que ahora soy mucho más feliz y he tenido algunas citas ocasionales, así que no estoy en casa lamentándome por mi ex esposo y mi hermana. Ellos tomaron sus decisiones. Me siento aliviada de tenerlos fuera de mi vida. La verdad es que ninguno de los dos merece a alguien como yo. Actualización 2. Anoche Bri me llamó desde un número que no conocía. Me enteré de que volvió a robar la tarjeta de crédito de nuestros padres para sacar dinero sin que lo supieran. Mi padre se enfureció tanto que le exigió que recogiera sus cosas y se fuera de su casa inmediatamente. Me llamó desde la casa de una amiga, suplicando por mi dirección para quedarse conmigo unos días. Me reí de ella y le advertí que si alguna vez se aparecía en mi puerta, se arrepentiría. Le dije que me alegraba que estuviera sin hogar, y que su ex la hubiera engañado porque siempre había sido una perdedora. Sé que esas palabras debieron lastimarla, pero estoy tan enojada con ella. Estoy segura de que no se atreverá a contactarme nunca más. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización, y han ocurrido muchas cosas, así que quería ponerlos al día. Primero, mis padres me enviaron un correo electrónico disculpándose por haber apoyado ciegamente a Bri. Me explicaron que se sintieron muy mal por ella en ese momento porque había pasado por un divorcio terrible con su ex. Reconocieron que nunca debieron apoyarla después de lo que me hizo. En el correo también me contaron que Bri fue arrestada por robar en tiendas y pasó una noche en la cárcel. Les había rogado que pagaran su fianza. Como era su primera ofensa, solo recibió servicio comunitario como castigo. Sin embargo, finalmente les confesó sobre su constante abuso de drogas, así que no tuvieron más opción que internarla en un centro de rehabilitación, con la esperanza de que se recupere. Me han pedido que los desbloquee para poder hablar más sobre esto. Sin embargo, he decidido no responder su correo y seguiré manteniendo mi distancia. Como nota positiva, he estado saliendo con un chico llamado Harry durante los últimos 2 meses. Nuestra relación es todavía reciente, pero me siento realmente feliz con él. A pesar de todo lo que ha pasado, estoy eligiendo concentrarme en los cambios positivos en mi vida y mirando hacia el futuro. Espero que esta sea mi actualización final. Cuídense.